cumplir una misión, la de ayudar a que la gente se quede en casa, con un poco de entretenimiento y con un poco de cabeza. Por eso invitamos médicos que le explican bien. Y el presidente de la Nación, a quien claramente no cruzo personalmente hace muchos años, tuvo la deferencia de atendernos para contarnos, para tranquilizar, o no, para explicarnos a los argentinos cómo está la cosa este domingo a las 2:00 de la tarde. Señor presidente, Alberto Fernández, gracias por atendernos. Muchas gracias, Alberto. ¿Te puedo llamar Alberto y te puedo tutear? Sí, gracias. Claro que sí, Gerardo. Por supuesto, gracias de verdad por este tiempo. Un aplauso para Luciano y para todos ustedes, porque no saben cómo están ayudando a la Argentina con un programa que también le permite a los argentinos salir del momento difícil de la cuarentena, porque está claro que no es fácil estar encerrado en sus casas, pero hay que hacerlo, por el bien de cada uno y por el bien de todos. Y bueno, vos hace mucho que no me ves, pero yo te veo seguido, porque bueno, muchas como gracias. escribí ayer, el programa de ustedes lo suelo ver todos los domingos. Bueno, muchísimas gracias por el gesto y por el comentario. Alberto, lo primero que quería preguntarte es, nosotros explicamos bestialmente que el objetivo de esta cuarentena tenía que ver con lo que los técnicos llaman meseta, es decir, si nos quedamos en casa y no nos enfermamos ahora todos juntos, hay más chance que mientras vayamos cayendo tengamos una cama. Si vamos todos juntos, no hay cama. ¿Eso es meseta? ¿Eso se busca con la cuarentena? ¿O lo explicamos como el Tujes y correginos que no hay nadie mejor que vos en este sentido para hacerlo? No, lo explicaste pero muy bien, y hay mucho mejor que yo para explicarlo, pero para que entendamos, ¿dónde se produjeron los problemas más dolorosos con la pandemia, con el coronavirus? En aquellos países que no previeron la dimensión del contagio, y entonces el contagio se dio a una velocidad tan alta que el sistema de salud no pudo contener la atención de la gente. Y allí es donde hay más muertos. Nosotros pensamos que el contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar. Ahora, si nos quedamos en nuestras casas, entonces el contagio va a ser más lento. Y como es más lento, vamos a poder atender en los hospitales, en los sanatorios, en todos los lugares que estamos montando para atender a la gente. Cuanto más lento sea el contagio, más posibilidades de mejor atención tiene la gente. Y las posibilidades de que el virus mate es mucho menor. Entonces, vos lo explicaste maravillosamente bien. Achatar la curva quiere decir hacer el contagio más lento. Haciendo el contagio más lento tenemos los recursos para poder atender a la gente. Ese es el secreto. De todos los problemas que en materia de salud específicamente te presenta este momento espantoso, ¿cuál es puntualmente el que más te quita el sueño? ¿El PAMI? ¿Regiones de la Argentina que tienen peor salud pública? El cuidado de los profesionales de la salud que son la primera línea y que si se caen, además, multiplican por lo que estuve leyendo. Yo no soy experto, pero leí un poquito sobre lo que viene pasando. ¿Cuál de todos los problemas puntuales que la situación de la salud te plantea es la que más te quita el sueño? Mira, todo es un desafío. El otro día lo escuchaba al doctor Pedro Canco haciendo una definición de esta pandemia que a mí me pareció muy acertada. En realidad, nosotros estamos escribiendo la obra en el escenario, porque es un virus que no conocíamos y no sabemos cómo defendernos de ese virus. Y todavía estamos tratando de descubrir cómo se contagia, con qué velocidad puede contagiarse, cómo podemos hacer más lento el contagio. Es toda una experiencia que estamos viviendo sobre la marcha. Por eso esa idea de que estamos escribiendo la obra mientras estamos en el escenario es bastante cierta. Todo eso es un desafío. La verdad es que la respuesta de los profesionales de la salud es maravillosa. Desde el médico más prestigioso hasta el laboratorista, hasta el científico, hasta el enfermero. La dedicación, solo gratitud tenemos que tener para con ellos. Solo gratitud. Y tratamos, además, que frente a este momento que estamos viviendo, ellos también tengan la tranquilidad de que van a
a estar bien remunerados, estamos trabajando para eso, porque sabemos todo el esfuerzo que están haciendo y sabemos todo lo que se exponen. Cuidar a nuestros médicos, a nuestros enfermeros y enfermeras es central, es central. Y nosotros le estamos prestando mucha atención a eso. Ahora, no es eso lo que más me preocupa. ¿Sabés lo que más me preocupa? ¿Qué, Gerardo? Me preocupa mucho la incomprensión de la gente. Me preocupa mucho que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre no dándose cuenta que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa mucho su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado. Bueno, ese es el que más me preocupa. Quiero aclarar, no son los más, son los menos. Bueno, pero sobre La eso inmensa mayoría de los argentinos está en sus casas, mirando tu programa, dejando pasar el tiempo como puede. Eso es lo que está haciendo la inmensa mayoría de los argentinos y no saben la gratitud que tengo para con ellos. Ahora, Porque ellos entendieron la dimensión del problema. Claro, pero lo que yo quería Ahora, preguntarte es, perdóname, hay otros que no lo entienden. pero me interesa, perdón, te interrumpo con tu intención, porque ya quería preguntártelo y lo dije antes de comenzar la nota. ¿Hay manera de mensurarlo? Digo, yo entiendo que los informados, los preocupados, los solidarios, los que estamos cerrados así de miedo, ese equipo multicolor que somos los que ya entendimos. Yo recién tomé el vaso que tomó un compañero y ya ahora me quedo loco una semana. Yo igual de acá me voy, el permiso es para venir acá, me quedo toda la semana adentro. Pero todo ese grupo ¿viste? Conscientes, miedosos, buenos ciudadanos, gente en riesgo, lo entiendo. Ahora, los otros, son 4, son 40, son 4.000. ¿Pudiste monitorear cómo fue la noche del viernes y del sábado? ¿Tenés una idea o, no sé, o es imposible mensurar el promedio de salame por metro cuadrado? Mirá, eso lo hemos mensurado con las detenciones. Porque nosotros hemos iniciado acciones penales sobre más de 2.000 personas. En un día, ayer. Hemos secuestrado creo que 300 autos que estaban circulando sin poder explicar por qué lo hacían. Creo que tal vez desafiaron la lógica de si esta vez la Argentina era la Argentina de siempre. Que los vivos podían circular y coimeando a un gendarme podían seguir haciéndolo. Y se encontraron con que la Argentina es otra, La Argentina es otra. Yo lo único que estoy pidiendo es que cumplan la ley. Y hay una ley que es un decreto de necesidad de urgencia que dice, quédate en tu casa porque no podés salir. Solo pueden salir los que están exceptuados, que son muy pocos. Si no tenés la excepción, vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. Y eso es un delito. Atenete a las consecuencias. Yo creo que son muy pocos y creo que hoy son menos. Pero lo que sí es importante es que todos entiendan que la Argentina de los vivos, la Argentina de los pícaros, en este momento no existe más. Y espero que nunca más exista. Espero que nunca más exista. Yo creo que muchos de los que han salido, salieron con la idea de que, bueno, si me paran yo lo arreglo, o seguro que tengo un camino alternativo para eludir el retén de la policía. Les falló. Les va a seguir fallando. Por favor, es por ellos mismos. Quédense en casa. Es lo que necesitamos. Es lo que hace falta. Es lo que más me preocupa, la desaprensión para con el otro. No sabemos quién de nosotros está enfermo. No sabemos quién de nosotros tiene el virus. Lo que sí sabemos es que si lo llegamos a tener y nos ponemos en contacto con los otros, vamos a estar contagiándolos. Mirá, hoy estuve a la mañana hablando con Guado. Más de 20.000 personas se fueron de la Argentina después que el día 13 de marzo yo le avisé a los argentinos que había una pandemia y que había que suspender las clases y que la administración pública dejaba de trabajar y que el Poder Judicial también lo hacía y que la legislatura también lo hacían. Después de eso se fueron más de 20.000 argentinos. Y parte de esos argentinos son los que ahora me reclaman que los traiga urgente. Una locura total. Por favor. Digo, eso es una prueba de la desaprensión que hay de muchos argentinos. Eso es una prueba.
O sea, claro. Nosotros tenemos que terminar con eso. Yo ojalá, y con esto termino, Gerardo, No tengo problema. ojalá que este virus maldito nos eduque, y nos haga entender que este no es un lugar para los vivos. Este es un lugar para que en comunidad resolvamos solidariamente los problemas. Y ojalá, como recién decía Luciano muy bien, esto no es un problema de ideologías políticas. Es un problema, tal vez el virus nos ayude a entender que los argentinos tenemos un sinfín de problemas que si los afrontamos juntos los podemos resolver más fácilmente. Y si dejamos de lado las diferencias y la picardía de ver qué ganancia tengo si me pongo enfrente, lo podemos resolver muy fácilmente. Entonces, esa es una oportunidad también que tenemos. Sí. Nos va a doler mucho. Yo me porque propuse... todavía la pandemia no encontró su máxima expresión. No, bueno, sobre eso te iba a preguntar. Yo me propuse especialmente eludir las preguntas vinculadas a lo político, no porque no me interese, no porque no me haya impactado la foto. Yo trabajé de periodista antes, pero la foto con Perotti o el propio Morales y Kicillof, no es que, o Rodríguez Larreta, no es que no me interese. Me he propuesto, sabiendo que es también del interés de muchos argentinos, porque la política sigue siendo importante para muchos de nosotros, me he propuesto eludir ese tema hoy, porque siento que la misión de este programa tiene que ver con la cuestión de la pandemia y de cómo la estamos encarando. Me gusta que hayas hecho mención al asunto. Esquivo no porque no tenga ganas, sino porque no me parece que corresponde. Estamos hablando del presidente de la Nación, pedí permiso para tutearlo, le aclaro para el que recién se va sumando. Me resulta más fácil hablar de estos temas en un tono más coloquial y más doméstico. Claro. Si pudiste mensurar digamos, si querés, el promedio de gente que no entendió, y es interesante el dato con los autos que secuestraron, los detenidos, la cantidad de gente, 20.000 argentinos que se rajaron del país después de que se sabía el nivel de riesgo. Digo, si se pudo mensurar eso, ¿hay, en cambio, algún modo de mensurar cuál es el nivel de gravedad del 1 al 10 en el que hoy está la Argentina, si tenemos en cuenta los días que corrieron desde el paciente 0, como dicen algunos, o el paciente 1 hasta acá, del paciente 0 para acá? Hoy nos encuentra con tantos infectados, 4 muertos. ¿Cuál es tu evaluación del dato duro? ¿Cuál es tu lectura? No, el dato duro es que pareciera ser que pudimos tomar las medidas a tiempo y entonces, como decíamos al comienzo, aplanar esa curva y tenemos que seguir haciéndolo. Esto no está terminado. Ahora, es muy difícil decir de 1 a 10 dónde estamos, porque no sabemos. Ahí tenés un médico en la mesa muy reconocido que puede hablar de esto mucho mejor que yo, pero no sabemos realmente qué es lo que vamos a enfrentar. Estamos peleando, como dije el primer día, contra un ejército invisible, que son esos virus que no sabemos dónde están y en quién se meten y cómo se propagan. Ahora, lo que sí sabemos es que si nos encerramos, las posibilidades de propagarse son mucho menores. Y entonces podemos no evitar los contagios. Podemos ir logrando que los contagios vayamos llevándolos lentamente para poder atenderlos adecuadamente. Pero yo no sé realmente, yo no quiero decirle a la gente estamos espléndidos, porque no es verdad. Hemos hecho todo lo que debíamos hacer para lograr ese objetivo, pero no sabemos si el objetivo se logra totalmente, porque no sabemos un montón de cosas, no sabemos cuántos están respetando la cuarentena, aunque yo creo que hoy la cuarentena, me animaría a decir por conversaciones que tuve con gobernadores y demás, que hoy es prácticamente plena. Tenemos dificultades precisamente en los barrios más humildes, porque allí las casas son muy chicas y el hacinamiento en la que vive mucha gente los lleva a salir a la calle, y entonces ahí sí tenemos dificultades. Yo creo que lo que nosotros tenemos que estar contentos es en que Dios nos dio la oportunidad a conocer lo que le pasó a otros antes. Claro. Y entonces nos dio la oportunidad de tomar medidas preventivas que otros no tomaron. Y eso lo tenemos que aprovechar. Pero las medidas preventivas es encerrarse en las casas, es no juntarse con otros, es no contagiarse y no contagiar si uno está contagiado. Eso es. En ese sentido yo creo que estamos bien. Okay. Y lo que necesito es que cada argentino, cada argentina, cada argentine me ayude
a entender que esto lo tenemos que hacer entre todos. Esta no es la pelea de un presidente, es la pelea de una sociedad. Totalmente. Yo no estoy peleando por la economía, estoy peleando por las vidas. Por eso estoy peleando. Y en eso tenemos que estar todos mancomunados y todos unidos. Lo que no queremos es que la gente se enferme. Eso es antes que nada lo que no queremos. Entonces, yo te diría que en ese terreno yo me siento muy acompañado por la inmensa mayoría de los argentinos. Quedan algunos insensibles, vamos a llamarlos de este modo, pero que van a entender de algún modo que son parte de esta comunidad y deben respetar las reglas de esta comunidad. Y yo, déjame decirte algo más, no estoy haciendo política, estoy valorando a la sociedad argentina. Cuando digo que todos dejamos de lado la política, no hablo de política. Digo que los argentinos en determinados momentos somos capaces de estar muy juntos para resolver los problemas. Y eso nos hace una gran sociedad. Y tenemos que estar orgullosos de ser así. Este es uno de esos momentos. Lo que tenemos que lograr es que esa lógica de unirnos frente al problema dure siempre, no cuando un virus desconocido nos ataca. 3 preguntas muy puntuales sobre decisiones que entiendo, insisto, no es que no me interese la política o que no esté preocupado por las consecuencias económicas que todo esto nos va a traer dentro de 10 minutos. Sencillamente nos hemos propuesto hoy en este programa especial en el que también va a cantar Víctor Heredia desde la casa, y Soledad, y David Bisbal desde España. Lo pensamos como un programa distinto para que la gente se quede en casa. Informamos y tratamos de bajar un poco la locura con el poder de la música. Ese es el tono del programa, le cuento a los que se van sumando. Por eso me voy a enfocar exclusivamente en los asuntos vinculados a este problema. 3 decisiones que entiendo tenés que tomar y quisiera saber si se puede adelantar alguna. El protocolo hoy exige que toda persona que presenta síntomas compatibles con la enfermedad se queda en la clínica. Esto es un dilema tremendo porque a veces se está ocupando una cama alguien que ni siquiera tiene coronavirus y esa cama se va a necesitar. Y por otro lado, esa misma persona, si no la dejan en esa cama, probablemente vuelva a una casa donde no tiene las herramientas para cuidarse y cuidar a los demás. ¿Es un problema? ¿Estás pensando en modificar eso? Hoy, el tipo que cae con síntomas compatibles se tiene que quedar en la clínica y a lo mejor va a caer uno grave y no tiene dónde. ¿Estás trabajando en ese tema o estoy mal informado? No, estamos trabajando en ese tema. Mañana, de hecho, a las 11 de la mañana he convocado a todos los intendentes del Gran Buenos Aires. Al jefe de gobierno de la ciudad no, porque estoy trabajando con él muy bien ya en el tema de la ciudad y no tenemos tantos problemas logísticos como tenemos en la provincia. Pero mañana, junto con el gobernador Kicillof, hemos citado a todos los intendentes de todos los partidos políticos del primero y segundo cordón de Buenos Aires para ver exactamente qué logística necesitamos desplegar para que todo sea atendido. Hoy en día ese problema que planteas, Gerardo, no lo tenemos, porque por el ritmo que tenemos de crecimiento, el sistema de salud está pudiendo atenderlos. Y eso, hoy por hoy, está controlado. Me preocupa dentro de unos días, cuando ese número se potencie, porque va a ocurrir, y lo que necesitamos es estar preparados para atender esos casos. Hoy a la mañana estuve reunido lo convoqué al ministro de Defensa. Necesito que el ejército se involucre plenamente. El ejército se va a involucrar en toda la logística para poder llevar adelante este tema. El día viernes, con los 3 jefes y con el jefe operacional del ejército, estuvimos viendo cómo están los 14 distritos, comandos en que está dividida la Argentina, para ver cómo nos ponemos a trabajar. Lo estamos haciendo bien. Vamos a seguir trabajando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para atender el epicentro del problema, que es la ciudad de Buenos Aires y sus adyacencias, el área metropolitana, porque ahí está el 70% del conflicto. Claro. Entonces, estamos trabajando muy codo a codo para eso. Estamos haciendo un relevamiento de camas, de unidades de terapia intensiva, de respiradores que vamos a necesitar. Estamos comprando respiradores artificiales para poder proveer a quienes lo necesiten geográficamente.
yo creo que estamos allí organizándonos bien. Lo que necesitamos es ocupar nuestro tiempo y nuestra cabeza en eso y no en los que andan circulando por las calles irresponsablemente. Por eso insisto en la importancia de quedarse en las casas. Pero hemos hecho todo lo que debíamos hacer para evitar que el problema se propague a gran velocidad. Creo que el tema está más o menos controlado. A mí no me gusta decir que está controlado para no, en estos casos nunca uno debe ser optimista. Porque debe además, ser lo más pesimista para prepararse lo más posible. No, y porque además, y la última que tengo sobre esta cuestión puntual, y me gustaría que el doctor Tartaglione, si vos lo permitís, también te haga una pregunta, pero otra cuestión muy sensible tiene que ver con el número de infectados y la capacidad de diagnóstico que tiene la Argentina. Hasta donde yo sé, estaba centralizado el diagnóstico de los pacientes que presentaban síntomas compatibles y se está tomando la decisión de descentralizar. Es probable que hasta que eso no ocurra no sepamos de verdad si somos 200, 400 o 1500 los que ya estamos infectados por el coronavirus. A ver, nosotros eso ya lo iniciamos. El proceso de descentralización ya se inició. En verdad eso lo hacía el Instituto Malbrán y hay todo un protocolo que hay que transferir a 35 laboratorios que están distribuidos en el interior del país para que ellos hagan lo que hasta hace unos días hacía el Instituto Malbrán. Eso ya se empezó a hacer y seguramente eso lo que va a dar es un mayor ritmo al conocimiento de cómo evoluciona la pandemia. Ahí no importa tanto ver si la cantidad de casos crece, hay que ver también los casos desechados. Lo que hay que ver es la proporción entre los casos efectivamente comprobados de coronavirus y los casos desechados. Si la proporción se mantiene, aunque crezca, está controlado. Perdón, y eso es lo que nosotros tenemos me interrumpo porque me interesa repasarlo porque, bueno, merece una segunda lectura para que lo entendamos bien. Si por caso, de cada tantos hisopados que se realizan, doy un ejemplo bestial y no es riguroso, si de cada 10 hisopados, por caso, aparecieran 2 infectados, y al multiplicar los hisopados, la cantidad de infectados mantiene la proporción, desde el Estado se puede por lo menos calcular hasta dónde llega el problema. ¿Y cuál es, perdón, y acá lo sumo al doctor Tartaglione, si me permitís, cuál es existe ese índice? En el mundo se dice que es más o menos el 30%, o sea, 3% de cada 10 sospechosos, 3 caen. 3 sospechosos están. Pero bueno, es lo que dice el señor presidente, que ese es el cálculo que hay. Yo le quería, ¿me permitís? Sí, claro. Señor presidente, la verdad que el momento es histórico para la humanidad desde el punto de vista salud, y la decisión que se ha tomado es extraordinaria, porque es igual que si Churchill no hubiera invadido, hago una comparación para ver la magnitud, no hubiera invadido Europa, la historia de la humanidad sería distinta. Esto es exactamente igual para mí, para la gente que estamos en lo que es la salud y la medicina, y la decisión de usted fue muy fuerte, pero muy buena, es lo que había que hacer, y nos permitió dos cosas. Por un lado, nos va a permitir eso de que tengamos menos cantidad de gente grave y nos permita poder internar un infarto para que lo entendamos todos. Y en segundo lugar, nos permite comprar tiempo. ¿Qué significa esto? Esto le da tiempo a la ciencia para que busquemos el medicamento adecuado y busquemos la vacuna adecuada que va a llegar, porque como le ganamos a la peste, le vamos a ganar a esto. Estamos absolutamente seguros. Claro, pero perdón, me interesa mucho meterme en un segundo, porque vos lo das como una certeza. Se ganó tiempo, con una seguridad que ni el propio presidente de algún modo. O sea, ¿es una percepción tuya? ¿Es una idea que construís por lo que sabés? ¿O es una expresión de nosotros deseo? leemos diariamente, todos los días, la cantidad enorme de trabajos científicos y la cantidad de gente en el mundo que está trabajando por el tema de una vacuna y por el tema de un tratamiento médico farmacológico. Estamos prácticamente seguros. La medida hoy, la vacuna hoy es el aislamiento, es la cuarentena y es que estar en casa.
Pero esto de aplanar la curva, que ya prácticamente todo el mundo lo entiende, nos permite que la ciencia trabaje, y hay muchos trabajando, para que seguramente aparezca un medicamento y aparezca una vacuna. Así que son medidas extraordinarias y desde el punto de vista mío, que nos toca comunicar y atender pacientes, se le agradece y nos permite a todos los argentinos estar en esta imagen solidaria que uno ve y que hay muchos más argentinos que se han puesto la camiseta y tenemos la camiseta argentina que aquellos que no la tienen. Claro. El tema es cuántos son los otros, pero ahí me parece que el presidente explicaba, ¿no? Las pocas posibilidades que tenés de medir cuántos son los otros. Hago una pregunta y si querés preparate una pregunta para hacerle, si querés, al presidente también. Yo lo que quería saber es, hay gente que, como usted sabe, ahora como él dijo usted, arranqué de usted, pero no, yo di ejemplos bestiales, entonces, históricamente, yo tuve la suerte de entrevistar a todos los presidentes, siempre tu tiempo. Como digo guarangadas, queda mal de usted, queda fuerte, ¿te das cuenta? No, lo que quería preguntarte en este caso es, a ver, sin entrar en el debate de las causas, de la historia, sin abrir el debate estructural, que es muy importante, hay una realidad y es que muchos argentinos están fuera del sistema. Hay argentinos que están fuera del sistema. Antes, como decíamos hoy, cuando llegan estas pandemias nos engancha cada uno con lo que éramos. Al pobre lo engancha pobre, al hipocondríaco lo agarra hipocondríaco, al solo lo engancha... O sea, una situación tan fuerte y tan general nos engancha además a cada uno de nosotros con nuestra propia vida, nuestra realidad, nuestra historia. Y muchos de los argentinos ya estaban fuera del sistema antes que llegara el coronavirus. Ya no tenían un acceso a la salud como el que deseamos, aunque es muy buena la salud pública en Argentina, ya no le alcanzaba la guita. Quiero decir, Alberto, ¿cómo hacen estos argentinos ahora que ni siquiera pueden salir a ganarse el mango en la calle, en un laburo? Acá siempre en Buenos Aires dan el ejemplo del taxista. Yo soy de Rosario, ¿viste? En el campo están los jornaleros. El quilombo de Samuel Viernes por lo de los bancos. Los jornaleros cobran los viernes, por ejemplo. O sea, es muy grande el país y hay muchos que la pelean día a día. ¿Existe la posibilidad desde el Estado de contenerlos o todo lo que se haga es una gota en el mar? No, está muy bien la pregunta. Y esa es la segunda parte. Recién el doctor decía con mucha certeza, él conoce del tema mucho más que yo, del tema médico sin ninguna duda, pero él decía con mucha certeza que acá se trata de ganar tiempo y que después de esto el mundo será otro. Y efectivamente el mundo será otro. Porque lo que va a ocurrir es que va a haber toda una revisión sobre cómo funciona la economía en el mundo. Y vamos a volver a discutir cuál es el rol del Estado en el mundo. Porque está claro que con estados fuertes se ha podido resolver mejor el problema. Y cuando el tema queda en manos privadas, el problema de una pandemia es muy difícil de resolver. Entonces, hay muchas cosas que van a cambiar en la economía y en las miradas de la economía a partir de lo que está ocurriendo. Ahora, ayer estuvimos haciendo una reunión del Gabinete Económico y Social y estuvimos resolviendo medidas que a partir de mañana se van a conocer. A partir de mañana vamos a saber cómo resolvemos el problema del taxista, de los monotributistas, que no los estamos dejando desamparados. Cómo resolvemos el problema de quienes reciben una asignación universal y necesitan más recursos porque no están trabajando y no tienen esos ingresos para sumar al apoyo del Estado. Vamos a resolver el problema de mucha pequeña y mediana empresa, del pequeño comerciante que se ha quedado sin poder vender, el que tiene un kiosco y no vende nada. Todos esos casos, a partir de mañana, van a tener respuesta. Y vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila. Lo único que no podemos es sumarle a la pandemia la intranquilidad para sobrevivir. Acá tenemos una urgencia. La urgencia no es la economía. La urgencia es la vida de la gente. Ahora, la economía se frena, no tengan ninguna duda. Y el Estado tiene que dar respuesta. A partir de mañana vamos a empezar a dar respuesta a esos sectores más desamparados que la sociedad argentina lamentablemente aún tiene. Pero la respuesta va a llegar. Hemos pensado en ello, no los estamos abandonando. Al igual que los alimentos, estamos organizando con el Ejército distribuir los alimentos más alimentos en todos los barrios más necesitados de la Argentina. Así que en eso tienen que estar tranquilos. Lo que sí es verdad
que no lo vamos a poder evitar, porque va a haber un problema de retracción de la economía mundial, es que vamos a tener un parate en la economía. Y eso lo tenemos que afrontar entre todos. Hay algunos que ese parate los priva de un sueldo, ahí va a estar el Estado ayudándolos. Y hay otros que ese parate les priva de más ganancias. Ganen un poco menos. Es la vida de la gente. Es eso solamente. Ganen un poco menos. No es mucho lo que les pido. Entonces, tranquilos, vamos a ir tomando las decisiones. Estoy previendo todos esos casos de los que me hablas, Gerardo, porque a mí me preocupan tanto como a vos. El jornalero que trabaja en el campo, te aviso, puede seguir trabajando porque esa actividad agropecuaria y la actividad agropecuaria está exenta de la cuarentena, o sea que puede seguir trabajando. No, yo hice referencia al tema de que viste que se cerraron los barcos el viernes. Nada, cosa de gente del interior, digamos, pero no es importante ni va a pasar todos los días. Es algo coyuntural que ocurrió el viernes, lo di solo como un ejemplo. Es muy importante, por ejemplo, pero es muy importante en zonas como Cuyo, como Mendoza, como San Juan, como La Rioja, porque ahora viene la cosecha de oliva y demás. Esa gente puede trabajar, guardando siempre los cuidados que hay que tener, ¿no? Higienizarse las manos, usar alcohol en gel permanentemente, evitar acercarse mucho al compañero de trabajo. Cuidando todo eso puede trabajar. Ahora, claro, si mis compañeros quieren hacer una pregunta, yo enseguida los libero, pero tengo una que quiero hacerte que me genera mucha curiosidad. Yo hablo con colegas, algunos de ellos se dedican más a la política, entonces tienen más acceso a lo que ustedes en el gobierno cuentan. Hablo con los médicos que puedo, entrevisto médicos buenos, pero me manejo entre las 3 notas que leo y las 10 personas que conozco. En cambio, entiendo que vos hablas con un presidente de acá, con un presidente de allá, viene el dueño del laboratorio, hablas con otra clase de gente. En esos círculos, en el corazón del poder político y económico del mundo, ¿qué se dice de la vacuna? ¿Qué viene? ¿Qué es Sarasa? ¿Qué marketing? Que viste que Trump a veces dice que bueno, que ya está, que tiene un hombre que lo tiene. Israel desmiente estar tan cerca. Ustedes que, o sea, vos conversás con otra gente, ¿qué se dice de la vacuna en el corazón del poder? No, es un tema desconocido, francamente desconocido. Todos sabemos que parece haber un desarrollo en China, parece haber un desarrollo en Israel, parece que los alemanes lograron sacar una enzima del coronavirus que inhibe la reproducción del virus. En fin, sabemos cosas todas muy inciertas, ahí no estamos muy distintos el ciudadano común y el que puede tener información privilegiada. Lo que nosotros sabemos sí que están trabajando en muchos laboratorios del mundo buscando algo que resuelva el contagio y que cure el coronavirus. Y es muy posible, lo que dijo el doctor, es muy posible que eso ocurra en no mucho tiempo. Por lo tanto, ganar tiempo también nos ayuda a esperar que ese descubrimiento ocurra. Así que bueno, hoy tenemos que actuar como si no eso no tenés una existiera, información tan como si eso distinta no a fuera la a que ocurrir. manejamos todos, digamos. No, Okay. Exactamente. Jorge quiere hacerte una pregunta, por favor. Lo que usted dice es real. Nosotros estamos comprando tiempo con esto y permitir que la gente que está enferma de otra cosa que no sea coronavirus pueda ingresar al hospital y pueda tener acceso y tenga una cama, porque en Italia no hay camas ni en terapia, ni en quirófano, ni en los baños. Ahí es muy complejo aquellos que tenemos contacto con Italia. Lo que sí es bueno que de sus palabras sepa que el argentino va a tener acceso y va a ser atendido y que eso es muy importante porque la preocupación que existe hoy en mucha gente es ¿qué pasa? Somos muy vulnerables, el sistema de salud funciona y funciona muy bien en la Argentina y eso es importante que lo sepamos, ¿no? Está muy bien la observación, claramente es así. Nosotros tenemos un sistema de salud muy fuerte. No solamente porque hemos cuidado la salud pública, aunque en los últimos años se ha descuidado un poco, pero hemos cuidado la salud pública y tenemos un sistema de salud que es, yo me animaría a decir, casi único en el mundo, que es el sistema paraestatal de las obras públicas, de las obras sociales, que en verdad funciona. Y también tenemos para los sectores más altos otro sistema de salud, que es el de la medicina prepaga, que funciona. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos que hacer es unir esfuerzos. Y es muy posible que tengamos que sumar a todos esos prestadores algunos más,
Por eso los hospitales de campaña del ejército, por eso preguntaba Gerardo hace un rato cómo hacemos con los que todavía no están infectados pero tienen síntomas y entonces ocupan un cuarto de un sanatorio. Bueno, a ellos los estamos mandando a hoteles, a cuartos de hoteles. ¿Para qué? Para que no ocupen los cuartos de los sanatorios. Y que veamos ahí cómo se evoluciona, a ver si efectivamente está contagiado o no. Entonces, hemos previsto todos esos casos, ¿no? Todo es poco frente a semejante pandemia, pero que lo que todos tienen que estar tranquilos es que todo eso está previsto y que estamos buscando respuestas. Yo tengo 2 o 3 preguntas más personales vinculadas a este asunto, pero Ariel quería preguntar algo. Sí, yo me engancho a... Ariel Rodríguez, lo conoce, estoy me seguro, engancho a porque es tutearte, futbolero. ya que nos mirás siempre, me engancho a tutearte. Paso Hola, a Alberto. paso, la peña de Morphy, ¿lo tenés? Sí, claro, por supuesto. Te quería preguntar, obviamente el fútbol no es tan importante ante todo lo que está pasando, pero por otro lado vemos que en Alemania el Leipzig, un club, ya empieza a entrenar, ya tira a los jugadores para que empiecen a entrenar. En Italia algunos equipos quieren volver a entrenar ante el fenómeno del pico de la pandemia. ¿El tema es el fútbol es un tema que vos empezaste a trabajar o todavía no? ¿Creés que dado un tiempo puede volver, hay que tomarlo con calma? La verdad es que hay un problema de prioridades. Esta es la verdad, es un problema de prioridades. La prioridad ahora es atender la pandemia, a los que se enferman, los que necesitan atención médica. El fútbol puede esperar un poco, como pueden esperar un poco los teatros, pueden esperar un poco los cines. Yo sé que esta decisión está complicando la vida de mucha gente, pero también estoy salvando la vida de muchos de ellos. Totalmente. Sí. O sea, ahora sabemos que Dybala está contagiado y es un jugador de fútbol y se pudo contagiar. Y eso puede pasarle a cualquier jugador de fútbol acá en Argentina. Entonces, tengamos un poco de paciencia. Ustedes no saben lo que extraño a Argentinos Juniors, encima que veníamos ganando, veníamos mejorando. Pero bueno, lo que más me importa es que los jugadores estén sanos. Claro, obviamente. Y que puedan, cuando vuelvan, que vuelvan con todo. Claro. Tener paciencia, entender que estamos en un momento de excepción, que obviamente nos complica la vida a todos. Pero tener paciencia, eso es lo importante. Bien. ¿Las posibilidades de que se extienda este aislamiento, esta cuarentena, son altas? Vamos a ir viendo. No olvides nunca, Gerardo, lo que te dije al comienzo, ¿no? Esto es esa frase de Si Kant. vas escribiendo a mí la me obra pareció mientras la vas buenísima. actuando. Exactamente. Vamos viendo cómo avanzamos mientras seguimos actuando. Cómo avanzamos con la obra. Vamos a ver. Si es necesario lo voy a hacer, porque lo que más me importa es la salud de los argentinos. Y no me importa quién pierde más y quién deja de ganar. Me importa la salud de los argentinos. Esa es mi prioridad. Esa es mi prioridad. No puede ser que la economía la antepongamos a la vida de la gente. No puede ser eso. Así que vamos despacio, vamos viendo. Tampoco soy un loco que quiere llevar a la economía a la quiebra. Vamos a ir viendo poco a poco qué actividades podemos ir levantando, qué no. Vamos viendo sobre la marcha. Se habló también de la posibilidad de buscar un estado de sitio como solución a los que no se alinean con esta cuarentena, aislamiento. ¿Es una posibilidad que analizan como algo posible y cercano? No, y no quisiera llegar a eso, porque si se llegara a eso, solo hablaría muy mal de la sociedad argentina. Los instrumentos ya están. Hoy en día las fuerzas de seguridad ven a alguien circulando por la calle, no puede explicar por qué está circulando, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. Los instrumentos ya están, no necesito tener gente detenida a disposición del Poder Ejecutivo. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo y yo tengo que dedicarme a cuidar la salud de los argentinos. Entonces, tenemos todo el sistema legal funcionando como corresponde para que el que no entienda pague las consecuencias. Pero no hace falta un estado de sitio hoy por hoy. Cada uno tiene que hacer su parte. Si las policías provinciales hacen lo que corresponde, si las fuerzas federales hacen lo que corresponde y si la justicia actúa como corresponde, no hace falta un estado de sitio. La última de Tartaglione y una última mía y lo dejamos seguir trabajando, agradeciendo, ahora un poco tuteo, un poco voy usted, agradeciéndote este tiempo tremendo que nos has dedicado.
y nos alegra No, ha haber sido un gusto. haber generado ese marco. Jorge, ¿querías preguntar? Sí, yo lo que quiero destacar, señor presidente, es que a veces la salud pública le hemos pegado un poco y esta vez se la banca y la está amortiguando. Esto lo hace la salud pública y lo hace el Estado y lo hace el hospital público y lo hace el Malbrán y lo hace la enfermera, el que limpia y el médico del hospital público. Quiero resaltar eso porque a veces nos olvidamos, decimos vamos al hospital y esto, y el otro. Y el hospital público es el que le está poniendo el pecho y las balas y el Malbrán a esto y creo que es una medida que tenemos que destacar porque realmente se lo merecen todo el sistema, no los médicos, todo el sistema, enfermeros, desde el último hasta el primero. Bueno, así lo dije hace un rato, ¿no? Yo soy, por naturaleza, un gran defensor de lo público. Toda mi campaña hablé de la necesidad de preservar la educación pública y de preservar la salud pública. Y a los trabajadores de la salud pública, los argentinos, solo le tenemos gratitud, no solamente por esto, por siempre, por cómo trabajan, por cómo se dedican, solo gratitud. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidarlos mucho, porque ellos son como la primer cara que se enfrenta al virus. Entonces tenemos que cuidarles mucho su salud, No, y en ese sentido, preservarlos, atenderlos mucho. No, y en ese sentido, fue una opinión y yo prefiero, en este caso sí, marcar la mía, ¿no? Por supuesto, yo toda la vida he sido alguien que entiendo el rol del Estado y entiendo para qué sirve un Estado y el rol de la salud pública. Vengo de un lugar donde además siempre fue un tema, pero en este punto me gustaría, ahí sí, sin ánimo de generar una conversación ni molestarle al presidente con el tiempo, mandar un abrazo a todos los agentes de salud pública, porque la enfermera que trabaja para una obra social, tal o cual, la enfermera tal que cual. trabaja en una clínica Tal privada cual. y la enfermera que trabaja en un hospital público, las tres tienen que agarrar al paciente tal y las cual. tres le tienen que Así explicar es. y las tres le tienen que explicar al familiar que se tiene que quedar afuera. Hoy yo entiendo que los tal cual. médicos, los enfermeros, incluso los policías, aunque me escucho a mí mismo decirlo y me sorprendo, decir, mucha gente hoy está en la primera fila y si nos alineamos, yo lo que decía antes de hacer la entrevista, más allá de quién vota a cada uno, ya vimos la foto que incluso armaron los dirigentes, más allá de quién vota a cada uno, en momentos de crisis o se confía en el Estado o no se confía. Y para mí no hay más remedio ni mejor solución que la de seguir al Estado. Hay que seguir al Estado. No es para analizar, ay no, por acá vi un video tremendo, uno que corría el Estado, no, pero la playa es de prefectura, no, esto no le corresponde a usted, señor policía. El Estado nos va diciendo lo que tenemos que hacer y si le chinga lo lamentaremos el doble, pero no será porque no hicimos lo que debíamos, sino porque nos equivocamos antes. Por el momento me parece que todos alineados, porque hay una cuestión de salud pública que tiene que ver nada más y nada menos con la vida, con la nuestra, con la gente que queremos y la de un montón de gente que ni sabemos quiénes son y que tampoco queremos que se enfermen y que se muera. Y me parece que de eso un poco se trató esta entrevista. ¿Hay algo que quieras agregar que no te hayamos preguntado? Se cortó. ¿Se cortó el audio? No, yo no, estoy acá. No, pensé que le estaba preguntando a tus compañeros si había algo que querían preguntar. No, perdón, pido disculpas. No. ¿Algo que quieras yo la agregar? ¿Un verdad mensaje agradecerles. No, yo agradecerles a ustedes por el tiempo, agradecerles por el mensaje. Es muy claro el mensaje que ustedes dan. Agradecerles por entretener a la gente, que es muy importante en este momento. De verdad, gracias. Y vamos a terminar, porque vamos a estar todos de acuerdo, este reportaje aplaudiendo a cada agente de seguridad y a cada agente de la salud pública que hace mucho por los argentinos. Empecemos. Nos subimos todos. Gracias. Presidente, muchas gracias por la deferencia de atendernos y por los comentarios que hizo sobre el programa. Un abrazo grande. Abrazo muy grande a todos. Y nos gracias estamos por el tiempo. acá y de todo lo que estamos trabajando aquí, Muchas gracias. que todos vinimos corazón, un poco con gracias. sentimiento, con el sentido que hoy veníamos a cumplir una misión, un poquito fruncidos Totalmente, y un con poquito miedo. porque nos toca. Así que todos nosotros le agradecemos esta entrevista. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Fue el presidente Alberto Fernández en una entrevista exclusiva donde dijo